Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre, como os decía antes, es Alejandro Cañestro Donoso y a lo largo de 4 sesiones me voy a ocupar de la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Lo primero que quiero hacer es agradecer al doctor Jorge Olcina su amabilidad que haya posibilitado que se haya creado este curso al amparo del aula de arte que bueno, pues yo mismo coordino y también de la sede universitaria Ciudad de Alicante. Eh, ¿Por qué San Nicolás? Bueno, pues San Nicolás es, desde mi punto de vista, el monumento más importante de la ciudad de Alicante. A lo largo de los próximos minutos y también de las próximas sesiones vais a comprender que no solamente es el monumento más importante de la ciudad de Alicante, sino que su trascendencia va mucho más allá. Bien, aquí tenéis el desarrollo del curso, son 4 sesiones como veis. Abordaremos hoy la historia de su construcción y algunos otros aspectos que creo que pueden ser de vuestro interés. La semana próxima hablaremos de la arquitectura, al siguiente de los programas artísticos y la última de los ajuares. Bien, hablemos de San Nicolás. Como os decía antes, mi vínculo, mi relación con San Nicolás se inicia hace bastantes años, cuando me acerqué para estudiar el conjunto de platería y bueno, pues obligatoriamente tuve que adentrarme en la historia de la construcción. Un templo tan magnífico, de tanta grandeza, tan monumental como es la Concatedral de San Nicolás, bueno, pues encerraba y encierra para sí mismo y para todos los demás una historia que conviene desentrañar. También es cierto que la Concatedral de San Nicolás carece de una monografía que venga pues, a sintetizar sus principales jalones históricos y eso ha dificultado en parte la labor, porque cuando me enfrento a la historia del monumento, a la historia del edificio, me topo con muy poca bibliografía. Me topo con la monografía de Martínez Morellá de los años 70, hay una monografía de Federico Salaseva, también de cierta antigüedad, pero la historia verdadera de San Nicolás estaba por escribir. Y sobre todo los interrogantes que San Nicolás plantea y que yo voy a ir lanzando a lo largo de las próximas sesiones. Como es lógico, nosotros tenemos que remontarnos a la Edad Media, al siglo XIII, en el solar que ocupa actualmente, que ocupa la cabecera y parte del crucero, se levantaba en otros tiempos una mezquita que el rey Alfonso el Sabio, cuando conquista la ciudad de Alicante, consagra al culto católico en el año 1248. Esta sería, por así decir, la noticia más remota, la noticia más antigua de este monumento. Pero hay más. Se ha sospechado en muchas ocasiones que entre la mezquita y el templo actual media uno más. Pero lo cierto es que los testimonios escritos nada pueden decir a ese respecto. Es decir, que el edificio, la mezquita ampliada en los siglos sucesivos, es el edificio que llega hasta el siglo XVII, momento en el que empieza a construirse el actual, como veremos a continuación. Bien, os voy a poner algunas fechas que pueden ser interesantes de documentos que, bueno, aportan algo de luz a la historia de San Nicolás. Mirad, poco tiempo después de su reconquista y de la conversión de la mezquita al culto cristiano, bueno, pues Jaime I celebra una sesión en la iglesia de San Nicolás y fijaos el comentario que hace en el capítulo 114. No s'estan en Alacant ajuntant nosotros fills, so és lo infant, el pere d'infant d'en Jaime, el bisbe de Barcelona, en nostres rics homes en la iglesia d'Alacant, en la novella de Fora, no en la mayor. Aquí, de manera sutil, ya se está estableciendo la primacía, el protagonismo de la iglesia de Santa María en detrimento de la iglesia de San Nicolás. Fijaos, en la novella de Fora, es decir, en la nueva que se ha hecho extramuros, de Fora es en la parte de fuera, no en la mayor en este caso será la iglesia de Santa María. Bien,
En 1310 consta por el cronista Miravens que se construye una torre en el templo mezquita, es decir, en ese templo que seguramente se ampliaría para bueno, albergar el culto cristiano, se giraría su eje para tener la apariencia de iglesia. 60 años más tarde, como veis en la diapositiva, hasta ese año, es el momento en el que se construye la lonja, la iglesia de San Nicolás es utilizada como lugar para tomar acuerdos sobre incidencias de interés público. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque ya desde bien temprano, es decir, desde esta baja Edad Media, la iglesia de San Nicolás, o quizá, mejor dicho, su espacio arquitectónico, es aprovechado como escenario de diferentes ceremonias y de diferentes actos. Algo que va a llevar a gala el ayuntamiento, el Concejo Municipal Alicantino, que va a celebrar en el interior de la iglesia de San Nicolás sus más principales ceremonias. No solamente ello, sino que cuando se festeja el nacimiento de un rey o las honras fúnebres de un personaje importante, todos estos actos, todos estos protocolos se desarrollan en el interior de la concatedral de San Nicolás. En 1402 se crea una cofradía de San Nicolás vinculada al espacio de la iglesia de San Nicolás. Se construye un nuevo coro, se construye una sacristía en ese templo que no era más que la consecuencia de alargar la historia de la mezquita. Y fijaos, ya empezamos con ciertos problemas, entre comillas, porque ese mismo año de 1413 se intenta erigir en colegial por parte del obispo de Cartagena. No hay que perder de vista que hasta 1564 la ciudad de Alicante y los territorios de la diócesis de Orihuela eran dependientes de la diócesis de Cartagena y el obispo de Cartagena era nuestro obispo, era el obispo de nuestros territorios. Bien, ese intento es infructuoso, no llega, no se ve con buenos ojos desde Roma, se rechaza. Y bueno, mirad, esta es la apariencia según Pedro Mas, sabéis, tristemente desaparecido. Pedro Mas recrea con los datos que se conocen cómo sería la apariencia de la iglesia de San Nicolás en tiempos medievales. La hace pues prácticamente como un paralelepípedo con un acceso, es decir, tiene todavía toda la apariencia de mezquita con una especie como de torrecilla que sería la continuación del alminar musulmán. Bien, y esta es la apariencia que podríamos tener de ese primitivo templo. No ocurre la historia normal. La historia normal debería ser que la mezquita se derribe y en su solar se levante uno nuevo dentro de lo que se denominaría ese gótico mudéjar, de lo que viene a conocerse como iglesias de reconquista, de techumbre plana o a dos aguas, techumbre de madera con artesonados, de una sola nave, con capillas entre los contrafuertes, pero no. Aquí, si os fijáis, se mantiene la tipología arquitectónica de la mezquita musulmana, simplemente es que con el paso del tiempo se ha ido ampliando según las necesidades. Bien, sigamos. Fijaos la definición a mitad del siglo XVI, ya hemos avanzado, hemos pasado ya a la Edad Moderna, que aporta el cronista Viravens en 1876. Dice, a la mitad del siglo XVI fuese un edificio que, aunque pequeño, tenía tres naves con cornisas, molduras y follajes, campeando en las capillas los escudos de armas de las casas nobiliarias de esta ciudad. Bien, esto significa que las familias nobles, igual que ocurría, es decir, caso análogo a la Basílica de Santa María, pues están presentes en este templo. Un templo que a priori, y como habéis visto en la diapositiva anterior, resulta de pequeñas dimensiones porque es deudor, tipológicamente hablando, de la mezquita musulmana. En 1564 tenemos la primera descripción más o menos prolija y la primera ilustración. Fijaos, Martí de Visiana, en la crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino, en el libro tercero, nos dice:
Hay dentro de la ciudad una iglesia, sotítulo, es decir, bajo el título de San Nicolás. Es un templo muy hermoso, grande y bien labrado. Y en él hay dos beneficios curados, como en Santa María dijimos, y beneficios simples y con rica sacristía de ornamentos para el servicio de la iglesia. Estas dos iglesias, o sea, San Nicolás y Santa María, son parroquias en esta ciudad, porque Santa María está en la parte antigua de la ciudad y San Nicolás se ha fundado después en la parte nueva de la ciudad. Y entre las dos iglesias tienen ordenado que la capilla de cantores sirva una semana en la una iglesia y otra semana en la otra. Y asimismo se hace la predicación. También se reparten por mitad las dos iglesias lo que procede del tercio de los diezmos que les dio y confirmó para la fábrica y ornamentos de ellas el rey don Martín, con privilegio dado en Barcelona a 22 de abril de 1395. Aquí tenemos una descripción, fijaos, 1564, estamos hablando del edificio que habría antes del actual. Y aquí tenemos la representación gráfica de la iglesia, con una puerta, con ventanas, una forma cúbica, una forma paralepípeda, con una torrecilla que en realidad está, bueno, está retratando la tipología arquitectónica de la mezquita musulmana. Tiene todo el carácter defensivo de la mezquita. Esta otra construcción, es decir, esta sería San Nicolás, esta otra construcción que veis aquí es la iglesia de Santa María, aquí veis el recorrido de los lienzos de murallas, el castillo de Santa Bárbara y la cara del Moro. Bien, sigamos. Un año más tarde de esta descripción ocurre un suceso importante. La llegada de las reliquias de San Nicolás y San Roque, que proceden de Roma. El obispo Gregorio Gallo se desplaza a Valencia, obispo ya de Orihuela, porque en 1564 se ha creado la diócesis de Orihuela, se ha desgajado de la diócesis de Cartagena y bueno, pues por la nueva división eclesiástica que se hace bajo el rey Felipe II, se crea la diócesis de Orihuela. Bien. ¿Por qué digo que se produce este acontecimiento que es importante? Bueno, pues porque las reliquias legitiman una iglesia, le dan grandeza, le dan categoría. Eso le valdrá como argumento de peso para que en 1596 se erija en colegiata. Pero claro, este título de colegiata vino acompañado de mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, 1596, tiene inicio lo que se denomina el pleito con Santa María. Lógicamente, cuando desde Roma llegan noticias de que el Papa quiere asignar a Alicante un título de colegiata, y ojo, porque tenéis que tener en cuenta que en el siglo XV el Papa de Roma designa a Alicante un título de colegiata, pero lo designa compartido, es decir, las dos iglesias tenían que compartirlo, cosa que no agradaba ni a una ni a otra. Es por ello por lo que se van a esmerar en demostrar que sus edificios son los más capaces para llevarse el gato al agua. Fijaos el memorial que hace con Santa María para, bueno, elevar su categoría y desprestigiar a San Nicolás. Fijaos lo que dice. Dice, primeramente, a ver, nos dice que para que se vea entero apriete Alt F4 y a la vez. No sé, bueno, sigamos. Dice, primeramente, la iglesia de Santa María es la más antigua de la ciudad de Alicante y la matriz. Tiene el sitio y asiento más apacible y alegre que no la de San Nicolás. Lógicamente, ¿por qué? Porque dice, porque tiene mucho regalo con la vista de toda la playa del mar y navíos. Que con hacer arcos en las capillas se podrá rodear toda y a las procesiones claustrales que será muy fácil y de poco gasto. Que el coro y sacristía son dos piezas muy lindas y bien labradas y muy capaces, que no tiene la de San Nicolás. El inconveniente de ir a maitines cesará si se dice a prima noche, y por último, dice, el inconveniente de sacar de noche el Santísimo Sacramento por el aire de la plaza cesará también con los pocos parroquianos y con ordenar que no salga como está ordenado si no es caso de mucha necesidad. Como veis, en definitiva, lo que se pretende es que Santa María quede por encima de San Nicolás. ¿Para qué? Para llevarse el título de colegiata por... Perdonad un segundo. Perdonad un segundo.
Bien, en el año 1600 viene ya el título definitivo de colegiata, elección definitiva en colegiata. Y esto, pues, se deja entrever como recuerdo en el acceso a la antesacristía. Perdonad un segundo que están escribiendo mensajes. Permitid un segundo. Seguramente será un hacker, sí. Sí, ya me pasó, ¿eh? Ya pasó. Bien, estamos aquí. Estas cosas pasan. Si me pasa en un curso presencial, pues le pido que abandone la sala y ya está. Aquí también, pero aquí con la libertad de que lo puedo echar yo. Bien, entonces, como decía, esta efeméride importante de la elección definitiva en colegiata se queda para el resto de los tiempos en esta pequeña placa que veis en el acceso a la antesacristía y que el cronista Bendicho reproduce, así como que, bueno, pues en tiempos del Papa Clemente VIII se concede el título por el obispo José Esteban, obispo de Orihuela, que era valenciano, y bueno, pues bajo el rey Felipe III. Este es el texto que reproduce el cronista Bendicho y que está puesto aquí. De esta portada hablaremos un poquito más tarde, pero sigamos. Hay una serie de testigos materiales del primitivo templo, es decir, de la iglesia que había antes de la iglesia actual. Son estas tres piezas. Este es el llamado el retablo de la Misa de San Gregorio, hecho por el pintor de Cocentaina, Nicolás Borràs, a finales del siglo XVI, aquí, y del que me ocuparé en la sesión correspondiente, y los dos relicarios de San Nicolás y San Roque, que albergarían las reliquias que habían llegado hacía poco tiempo. Bien, estos dos relicarios son obra del año 1601 del platero genovés Hércules Gargano. ¿Cómo se pagan las obras? Bueno, las obras siempre se pagan, o al menos siempre se han pagado, con el producto de la sisa, con los diezmos, con el impuesto de la sal, con el impuesto de la carne. Y aquí, en esta diapositiva, he puesto algunos datos para que los tengáis. Es decir, fijaos cómo en 1615 se destinan 2 dineros a los reparos de la obra de San Nicolás. Es decir, se está haciendo obra en San Nicolás. En el 18 se destinan esos 2 mismos dineros para el engrandecimiento de San Nicolás. Cambiamos dineros por libras valencianas. En 1655 se destinan 10.000 libras. En 1715 se decide consignar el impuesto de la carne al reparo de los daños causados en el edificio tras la Guerra de Sucesión. Y bueno, pues como veis, el Real Reglamento del rey Fernando VI asigna en 1747 330 libras que llegan en 1760. O sea que digamos que la obra de la fábrica de San Nicolás estaba siendo sufragada, estaba siendo financiada por los entes públicos. ¿Cómo se construye la iglesia de San Nicolás? Porque, mirad, cuando se trae el título de Roma, se pone como exigencia que se levante un nuevo templo. Un nuevo templo que debía tener algunas características. La primera de ellas es que tuviera 4 puertas orientadas a los 4 puntos cardinales. La segunda es que a medida que se fuera levantando el nuevo edificio, se iría derribando el anterior, con lo cual el anterior se aprovecha para albergar el culto temporal hasta que esté bien perdón, es que estaba leyendo la pregunta de Eva Santapau. Fijaos que dice Eva Santapau, dice, en este pleito de Santa María y San Nicolás, no entiendo bien que Santa María reivindique su antigüedad. No hay tanta diferencia en el tiempo entre ambas, ¿no? No, vamos, en este caso, Santa María estaba, era la mezquita Aljama, era la mezquita mayor, y en este caso San Nicolás
es la que se crea después, porque la primera que se consagra al culto cristiano es la Basílica de Santa María. Bien, como decía, la construcción, para acatar esa orden, tuvo que hacerse de este modo. Se abren zanjas para levantar los 3 tramos de nave, y en este espacio que iría a continuación de la nave es donde estaría el primitivo templo, que se iría utilizando para el culto, mientras que se iba derribando la otra parte para levantar la nave. Cuando se llega a la altura del arco toral del crucero, se tapia y se derriba todo lo demás, porque aquí ya se podía estar celebrando. A ver, un momento. Guille dice, no me permite ver la pantalla. Me dice el ordenador que tienes que pulsar a la vez. Si pulso Alt F4, vamos, cierro la pantalla, con lo cual no creo. Dominique dice si hay restos arqueológicos de la mezquita. De la mezquita de San Nicolás, no. De la mezquita de Santa María sí hay parte, sí hay parte. De hecho, en el curso sobre Santa María proyecté incluso una moneda que se habría creado, se había encontrado en las excavaciones arqueológicas. Bien, como digo, cuando se llega a la altura del arco toral, se tapia, aquí ya se celebra misa, se derriba todo lo demás, se deja un espacio, como veis aquí, la segunda fase sería esta, se deja un espacio para el crucero, se construye la cabecera, se unen nave y crucero con la cabecera y por último, lo último que se monta es la cúpula. Esta sería la secuencia de la construcción de la iglesia. Pero claro, pensad una cosa, San Nicolás es mucho más. Mirad, esta es la representación gráfica más antigua del actual edificio. Es la planta que aporta el cronista Deán Bendicho en su libro, en su crónica del año 1640, y él dice que la planta la está viendo colgada, colgada en la sacristía, y reproduce muy fielmente cómo era la iglesia. La iglesia era de una única nave, con 3 capillas, porque la nave tenía 3 tramos, capillas que, como veis, se encuentran entre los contrafuertes perforados, coro, hablaremos de él más tarde, la cúpula, la capilla mayor y lo que Bendicho denomina el setavo. El setavo son 7 capillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un crucero alineado con el resto de la arquitectura y fijaos, la condición que ponían desde Roma, las 4 puertas. Una, la que da a la actual plaza de Abad Penalba. Otra, la puerta de San Nicolás a la calle de San Nicolás, puerta mayor. Fijaos por aquí, puerta mayor. Otra tercera puerta, la del claustro. Aquí se abre el claustro. Y por último, la puerta del sagrario, que actualmente se encuentra tapiada porque en esa inmediación está la capilla de San Nicolás. Total, que lo que tenemos al final, bueno, pues es una secuencia constructiva poco orgánica, por así decir, porque lo normal hubiera sido comenzar por los pies e ir conquistando terreno y acabar por la cabecera, pero con estas soluciones y con estas imposiciones que se hacen desde Roma, lo mejor era hacerlo de este modo. Y total, que lo que tenemos al final es este complejo. Como veis, una gran iglesia de 3 tramos, crucero alineado con las capillas laterales y la cabecera, que es lo más complejo de todo, y al menos lo que a mí más me costó de leer, interconectadas entre sí muchas dependencias. Antesacristía, sacristía, sala capitular, vestuarios, claustro y por último la capilla de la comunión, que es lo último que se hace en el tiempo. Como veis, la planta nos muestra que
consecuencia de perforar los contrafuertes, se ha creado un pasillo de comunicación que recorre la iglesia en todo su perímetro y que no se trata de una girola, sino que es simplemente un pasillo. Bien, esta es la apariencia que, según Pedro Mas, tiene, esto es una reconstrucción en 3 dimensiones, de la actual iglesia. Mirad qué contrafuertes tan potentes, miradlos. Y aquí, bueno, pues el resto de dependencias. Bien, lo primero que se hace es la portada negra, puerta de San Nicolás, con una apariencia completamente clasicista. Después, es decir, a esta se le va a denominar puerta negra en contraposición a la puerta blanca, que es la que recae a la Plaza Abad Penalba, en donde actualmente está la Virgen del Remedio, obra de Juan Bautista Borja, una obra del siglo XVIII, con un tipo de pilastra muy concreta, que es la pilastra de capitel ganchudo, que lo veremos la semana que viene cuando tratemos la arquitectura. Fijaos, esto sería, bueno, pues unas vistas de antes de 1936 de la portada principal, de la plaza de Abad Penalba. Fijaos cómo la misma portada se está inspirando en modelos que son de sobra conocidos, como la antigua Catedral de Bilbao. Es un edificio que actualmente está desaparecido, no existe este edificio, pero cuando me topé con esta fotografía, vi que la deuda con esta era clarísima. Son 2 grandes columnas a cada lado del arco que sirve de acceso, sobre un elevado plinto, una cornisa que se rompe, en este caso aquí se quiebra para albergar esta hornacina. Mirad las pilastras de capitel ganchudo que os decía antes, y el escudo. Aquí en este caso en Bilbao se le pone el escudo. Lo último que se hace, como os estaba diciendo, es la cúpula. La cúpula es lo último que se monta de la iglesia, me refiero. Y aquí este dibujo siempre me gusta proyectarlo porque era muy difícil fechar este dibujo, pero por un pequeño detalle que se incorpora es muy fácil fecharlo. Este dibujo es del libro de patentes y marcas de Alicante. Es un libro que siempre se pensó que era del siglo XVII, lógicamente es del siglo XVII, pero se puede afinar mucho más, porque por el detalle que incorpora, mirad, aquí tenemos San Nicolás, que está en esta parte de aquí, esta es la Torre del Reloj, Santa María, Castillo de Santa Bárbara, Cara del Moro, mirad el puerto, la muralla. Por este detalle que se incorpora aquí en San Nicolás, mirad el andamiaje de la cúpula. Esto significa que la cúpula todavía estaba en construcción, porque la clave de la cúpula se pone en 1660, con lo cual este dibujo es obligatoriamente anterior a 1660. Bien, sigamos avanzando. Aquí tenéis la cúpula de un gusto romano clásico total y absoluto, con esos casetones. Es una cúpula muy curiosa porque monta desde la cornisa, es decir, no precisa tambor para montar la cúpula. Está apoyada sobre 4 pechinas completamente desornamentadas, como igualmente desornamentadas están todas las partes de la iglesia, excepto la capilla de San Nicolás. Pero todo esto lo veremos en la próxima sesión. Una vez que se construye la cúpula, es decir, una vez que se monta la clave de la bóveda de la cúpula a partir de 1660, viene el momento de su amueblamiento. Y casualmente los retablos que han llegado hasta nuestros días de la concatedral responden a ese último tercio del siglo XVII, es decir, su amueblamiento es pues, el original, no así las imágenes que se albergan en su interior, de las cuales también hablaremos en su momento. Y una pieza importantísima fue el coro. El coro, bueno, desmontado tristemente en 1952, pues tenía esta apariencia con los santos Pedro y Pablo, como veis aquí, Pedro y Pablo, y una suntuosa reja de la cual nada se sabe. Afortunadamente, estas 2 esculturas están en la antesacristía, justo en la puerta que da acceso a la sacristía, pero nada se sabe tampoco del Cristo que hay en el interior y que veremos con mucha tranquilidad la semana que viene. Parte de sus muros perimetrales y parte de la sillería, parte del conjunto mobiliar, se encuentran en un conocido restaurante de la Huerta de Alicante y
algunos sitiales están en la sacristía de la concatedral. En 1686 se adquiere este tabernáculo a Génova para la exposición de la Eucaristía. Es importante. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia parece que poco a poco se va ajustando a las demandas del Concilio de Trento y esos famosos decretos. La Eucaristía, pues un tabernáculo. Los santos con sus reliquias, con sus capillas. La Virgen en su camarín. ¿Veis cómo las principales devociones que eran objeto de exaltación por parte de la Contrarreforma, aquí en San Nicolás están en un mismo ámbito, en un mismo eje? Todo esto lo veremos poco a poco. En 1691 ocurre este capítulo, desafortunado para la historia de Alicante, pero fijaos, la iglesia de San Nicolás ya llevaba levantada unos cuantos años y dice el cronista Miravens: el cimborrio, torre y bóvedas de la iglesia de San Nicolás, objeto también de la puntería del enemigo, probaron la solidez de su fábrica, resistiendo sin arruinarse la explosión de más de 400 bombas y carcasas, de las que solo 4 penetraron en el interior del sagrado edificio. Hay todavía, que seguro que lo conocéis, hay todavía restos de esos impactos de proyectiles en sus fachadas. Ya cruzando al siglo XVIII, siguiendo nuestra historia de la construcción de la concatedral, tenemos la construcción del claustro. El claustro, cuyas rejas se hacen en la segunda mitad del siglo XVIII, el claustro tiene sus 4 pandas cubiertas por estas bóvedas y en una de las pandas se abre esta capilla, esta puerta que da acceso a la capilla de la comunión, cuyo interior lo tenemos aquí. Y esta será la última parte del edificio, es decir, lo más moderno, pero que obedece a la década de 1730 y en cuya génesis va a jugar un papel primordial el escultor valenciano Juan Bautista Borja, como veremos la semana próxima. No solo en el interior, por su retablo, por las esculturas de los machones o por las esculturas del anillo o de las mismas fechinas, sino también en su exterior, en esta pequeña portada que recae al claustro, con unas puertas de madera en donde se narran escenas bíblicas y milagros eucarísticos, así como en la puerta que cae a la calle. Porque la iglesia de San Nicolás fue escrupulosa y se ajustó en todo a la legislación y a la legalidad. En el año 1621, el arzobispo de Valencia, Isidoro Aliaga, publica las advertencias en el sínodo, publica las advertencias de cómo debían construirse los edificios y ahí codifica cómo debían ser las capillas de la comunión. Las capillas de la comunión debían de estar en un lugar fuera del circuito del edificio, es decir, o los pies o detrás de la cabecera, como ocurre en la Catedral de Orihuela o en la iglesia de Santa María de Elche. En este caso se decidió ubicar a los pies y además se necesitaba otro requisito, que tuviera 2 accesos, uno desde el propio templo, que lo tiene, y otro desde la calle, desde el exterior, que es esta pequeña portada que diseñará Juan Bautista Borja también en la década de 1730 con la figura de la fe coronando la hornacina. Bien. Si la iglesia de San Nicolás quiso mantenerse fiel a la legalidad y a la legislación, también lo hizo en cuanto a la cultura. Y este es un aspecto que a mí me gusta resaltar mucho de este edificio, porque se pueden encontrar en la iglesia de San Nicolás numerosas referencias a las obras de arquitectura más clásicas. Y hablamos, por ejemplo, de los tratados. No es nada novedoso decir que los arquitectos o los maestros canteros manejaban las láminas de los tratados para inspirarse a la hora de diseñar sus construcciones. Y en la iglesia de San Nicolás esto se observa completamente. Mirad, esta es la puerta de acceso a la antesacristía, de la cual hemos hablado antes, porque aquí en esta lápida de mármol negro se conserva la piedra donde está narrado pues, cómo la iglesia llega a ser erigida en colegiata, quién es el rey, quién es el obispo.
Y aquí os muestro la portada del tratado, los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio. Si os fijáis, es la misma idea. En este caso, no digo que sea literal, pero porque fijaos que aquí hay 2 columnas a cada lado, pero mirad cómo es el entablamento y cómo es esta cornisa que se enrosca aquí y hace esta especie de voluta, que es lo mismo que vemos aquí. Pero hay más. Esta puerta, que es la puerta que da acceso al claustro desde el interior de la iglesia, está literalmente, y esta sí, literalmente reproduciendo una lámina del Tratado de Viñola. Sabéis que Giacomo de Viñola es el arquitecto de la iglesia de los jesuitas de Roma, del famoso Jesús, y publica un tratado de arquitectura, 5 horas de la arquitectura, y mirad cómo están concebidos los sillares del dintel, mirad, igual que en San Nicolás. Es esa misma idea. Incluso las portadas exteriores, concebidas como grandes arcos de triunfo, parecen querer reproducir obras tan interesantes como los de Serlio. Mirad, os traigo alguna lámina de Serlio para que veáis cómo es el mismo lenguaje. Soportes, flanqueando un arco de medio punto, con un frontón, en este caso sí se dispone se rompe la cornisa para poner esta hornacina, pero si os fijáis, la idea es la misma. Y esto nos lleva a hablar precisamente de esto, de la perfección hecha edificio. La concatedral de San Nicolás, la entonces colegiata, la primitiva parroquia, es un edificio perfecto. Tan es así que las medidas lo acusan. Es un edificio que mide 50 metros de largo por 25 de ancho. Esto ya nos da idea de que hay una proporción 1:2, con lo cual ya se está jugando con los números, con las formas geométricas, que ahora veremos alguna, con la ciencia, en definitiva. Pero es que mirad, lo mismo que mide la nave es lo que mide el crucero y es lo que mide la cabecera. O sea, la proporción 1:3. Y lo que mide una capilla lateral es 3 veces lo que mide el ancho de la nave. Esto no es una cosa baladí. No, es que además está comprobado. Y fijaos, en un edificio de estas características, el margen de error, por la medición que se hizo cuando la luz de las imágenes, el margen de error es de más o menos 1 centímetro. Es un dato escalofriante, lo sé. Pero es que mirad, cuando el edificio se resume o se ajusta a formas geométricas, nos da esto, la perfección hecha edificio. No es gratuito el apelativo, es que esto es la perfección hecha edificio. Es que cuando aplicamos la ciencia, lo vemos ahí. Y si no, mirad la fachada. La fachada es un gran módulo, como veis, un gran módulo cuya cuarta parte llega hasta el cupulín. Mirad cómo hay otras reglas de proporción, otros números. En definitiva, lo que hay son, bueno, pues unas reglas, unas proporciones, unas figuras geométricas, los números. Todo esto nos está hablando de un tracista, de una persona que idea el edificio y que, en primer lugar, conoce tratados, con lo cual hablamos de una persona culta. Y en segundo lugar, es un matemático. Es un científico quien ha diseñado en este edificio. Y esto me lleva a hablar del autor de sus trazas. Y con esto terminaremos esta primera clase. Si consultamos toda la historiografía, nos remite a lo mismo. Fijaos, ya el cronista Bendicho, en 1640, nos dice: fue su primer fundación de aqueste nuevo templo a 9 de marzo del año 1616 por el maestro Agustín Bernardino. Bien, pues entonces diríamos, anda, pues ya tenemos su arquitecto. Si consultamos Viravents, nos dice:
la construcción del edificio se emprendió bajo la dirección de Agustín Bernardino. Lo mismo. Incluso si actualmente consultamos la página web, esto es una captura que he hecho esta misma mañana, la web de la Concatedral nos dice que la realización de las trazas se debe a Agustín Bernardino, arquitecto que había sido discípulo de Juan de Herrera. Juan de Herrera, como sabéis, es el arquitecto del Escorial, y esto es muy fácil de averiguar si es discípulo o no, porque los artistas que trabajan en el Escorial están publicados en libro y yo nunca he encontrado a un tal Bernardino. Con lo cual, no sé si discípulo, pero desde luego, como se dijo que trabajó en el Escorial, Bernardino nunca trabajó en el Escorial. Ahora bien, ¿quién es Agustín Bernardino? ¿Quién es esa persona? Bien, este Agustín Bernardino procede de Jula, todo esto lo he podido conocer a través de su testamento, que se conserva en el Archivo Municipal de Orihuela. Es una figura, bueno, que está por aquí, por la zona. Mirad, en 1580 estaba en Santa Justa y Rufina, en 1600 estaba en la iglesia de Santiago de Orihuela, en 1602 está haciendo el claustro de Santo Domingo en Orihuela, en 1609 hace ese claustro, va a Caravaca, está en la iglesia de San Pedro de Murcia. Supuestamente en 1613 yo creo que tendría que estar en Alicante para abrir las zanjas. Hace la iglesia de la Asunción de Cieza, las obras de la capilla mayor de la iglesia de la Asunción de Cieza en 1615. Hace las iglesias columnarias de Garcinarro y Pedernoso. Hace la ermita de la Roda. Muchas cosas. Aquí tenéis, esta sería la obra que hace Agustín Bernardino, es decir, el presbiterio, la cabecera de la iglesia Santas Justa y Rufina de Orihuela, o esta otra, el claustro, el doble claustro del colegio de Santo Domingo, también en Orihuela. ¿Qué relación tienen Agustín Bernardino y San Nicolás? Desde luego, Agustín Bernardino trabajó en San Nicolás, eso lo tenemos clarísimo. Pero fijaos, en su testamento, cuando habla de San Nicolás, dice lo siguiente. Declare que en la obra que tinc i faig en la iglesia de Sant Nicolàs de la ciutat d'Alacant, la qual la tinc a tassació, tinc rebudes algunes quantitats según aparrant per llegíssims comptes, vull que tassada aquella, lo que alcanzare es done i se aplique als hereus per mi en aquest testament. Os traduzco. Declaro que en la obra que tengo y hago en la iglesia de San Nicolás de la ciudad de Alicante, la cual la tengo a tasación, tengo recibidas algunas cantidades según aparecen por legítimos cuentas, quiero que tasada esa, tasada aquella, lo que alcanzara se diera y se aplique a mis herederos por mí en este testamento. Esta expresión tengo y hago es importante, lo mismo que esta, tinc a tasació. Mirad, cuando Agustín Bernardino en su testamento habla de sus obras, o sea, de las iglesias de Garcinarro, del Pedernoso, de la ermita de la Roda de Albacete, del presbiterio de la iglesia de la Asunción de Cieza, dice que son suyas. Y esas son suyas, es decir, son mías, es que las diseña y las ejecuta. Pero cuando habla de la iglesia de San Nicolás de Alicante, dice que tiene y hace, y que la tiene a tasación. ¿Qué es tener a tasación una obra? Imaginad, se tiene que levantar una pared, esa pared se subasta, los picapedreros pujan, los canteros pujan. Lógicamente, quien puje a la baja se lleva el trabajo. Y eso significa tener a tasación. Una parte se tasa, se puja y quien menos aporte se la lleva. Esto, cuando encontré el testamento, me sirvió para descartar la autoría de Agustín Bernardino en la iglesia de San Nicolás. Porque yo estoy convencido de que si Agustín Bernardino hubiera trazado la iglesia de San Nicolás, siendo un templo tan perfecto, presumiría de ella en su testamento. Pero a mí hay una cosa que me llama todavía más la atención, y es cómo se ha podido tener
por bueno que un maestro picapedrero, que hoy sería un albañil, un alarife, que un maestro picapedrero fuese responsable de trazar un edificio, en primer lugar, tan perfecto y en segundo lugar, tan culto. Esto a mí no me cabe en la cabeza. Por ello, y creo que con lo que voy a contaros a continuación, creo que, bueno, pues creo que puede estar demostrado esta teoría. Bien, aquí en la presentación de diapositivas os he puesto toda la relación que a mí me consta que tiene Agustín Bernardino con San Nicolás, por si en algún momento hubiera un dato, aunque fuese aislado, que eso es el vínculo definitivo para que Agustín Bernardino se le tenga como autor de las trazas. Fijaos, el 9 de febrero de 1615, 4 canteros vecinos de Orihuela, mirad, Martín de Achasaeta, que posteriormente sería conocido con el nombre de Martín de Unceta, eh, Pere Boira, Mauro Mateu y Esteban Pascual, junto con al caballero de Alicante, Luis Ocaña, se obligan como notario, o sea, se obligan como avalistas ante notario, aceptando las trazas y capítulos que habían sido aprobados por el Cabildo. Es decir, se les aportan unas trazas y unos capítulos. Lo malo es que la descripción de esa obra no se conserva, no está. Es decir, yo he vaciado los protocolos notariales de Orihuela y de Alicante y no ha aparecido el documento. Bueno, en fin, mirad, el mes siguiente, es decir, en marzo, Bernardino, junto con estos 4 canteros, se comprometen a pagarle los intereses a Ocaña, que era el prestamista. Y dicen todo este documento. Es decir, por hacerlos placer y buena obra se ha constituido como fiador y principalmente, hablamos de Ocaña, principalmente obligado juntamente con aquellos en la fábrica y obra que se ha de hacer en la iglesia colegial de San Nicolás de la ciudad de Alicante, para cuyo efecto ha hecho acto de procura junto con aquellos para poder obligarse en dicha fábrica y obra conforme a los capítulos contenidos en dicho acta, recibida por el notario en fresquito en 24 de febrero propasado, y no sería razón ni justicia conforme. O sea, fijaos cómo sí, Bernardino de la Villa de la Roda, Martín de Ayasaeta, Mauro Mateo, Pedro Boris, Tío Pascual, que son en ese momento, en 1615, vecinos de Orihuela, están pujando por la obra de San Nicolás y se les ha aportado unas trazas y unos capítulos. Bernardino quiere devolverle a Ocaña los intereses, como veis, aquí pone ascendían a 500 libras. Es de suponer que en 9 de marzo, más o menos, se activaría al iniciarse los trabajos. Fijaos, dice, promisión y obligación. Agustín Bernardino, maestro de cantería de la Villa de la Roda, al presente encontrado en la ciudad de Orihuela, ya que en 24 de febrero del año pasado, 1615, el doctor Luis Ocaña, caballero, hizo procura con acto recibido por el notario infrascrito al doctor Pedro Ramiro, de Espejo, caballero de la ciudad de Alicante, para poder obligarlo juntamente con el dicho maestro Agustín Bernardino y otros en la fábrica y obra que el dicho Bernardino tiene que hacer dentro de 10 años en la iglesia colegial de San Nicolás de la dicha ciudad de Alicante. O sea, está claro, Bernardino está en Alicante. Y bueno, os pongo aquí otras obras, por ejemplo, como hay más arquitectos que están interviniendo aquí, porque Bernardino muere en 1620, su testamento es de 1617, muere en 1620, y el artículo 21 de su contrato dice que al fallecimiento del maestro tenía que traer otro para que acabaran la obra conforme a planta y capítulos. Si Miquel H. Saeta, o sea, Miquel de Uceta, está trabajando con él, pues lo deja como responsable de las obras de 1620 a 1630. Posteriormente le seguirían Pedro Guillén y Miguel del Real hasta 1662.
Y la pregunta, ¿Bernardino trazó el edificio? Bueno, pues ya os he adelantado que Bernardino, desde mi punto de vista, no es el responsable de la autoría inmaterial del edificio, sí que, y porque está documentado, sí que estaría aquí, es decir, participaría en la obra de San Nicolás como maestro picapedrero, los documentos lo confirman, pero hay todavía un poco más. Mirad, este es el interior, lo he proyectado antes, el interior de la antigua colegiata con su coro. Veis que tiene doble altura, unos arcos que dan acceso a las capillas laterales y unos balcones que hacen función de tribuna. Bien, esta doble altura resulta casi insólita en la España de ese momento. Digo por qué. Porque hay muy pocos edificios que presenten doble altura. El monasterio del Parral de Segovia, la iglesia del hospital, bueno, la capilla más bien, del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, actual sede del Parlamento andaluz. Pocos ejemplos, pocos ejemplos. Y este tiene dos alturas. Tiene sus capillas y sus balcones. No muy lejos de aquí se encuentra este otro ejemplo, con un arco y otro arco, un arco que da a las capillas laterales y otro arco que da a unos balcones. Y si os fijáis, el lenguaje arquitectónico es el mismo. Es un lenguaje desornamentado, con una gran pilastra como aquí. Aquí hablamos de un orden gigante, de esta pilastra de orden gigante, como igualmente ocurre aquí, con un capitel toscano, como ocurre aquí, con dos alturas. ¿Sabéis qué monumento es este? Esta es su portada. Y esta es una vista del edificio. Este es el santuario de la Vera Cruz de Caravaca, en Caravaca de la Cruz. Una obra en la que interviene el fraile carmelita, que también era arquitecto, Fray Alberto de la Madre de Dios. Pero atención, porque Fray Alberto de la Madre de Dios nunca pisó Caravaca. No. A Caravaca llevaron planos de Fray Alberto de la Madre de Dios, que estaba radicado en el entorno de Valladolid y Lerma, y se construyó o se remató el santuario, porque la cabecera es medieval, se remató el santuario de la Vera Cruz de Caravaca con planos de Fray Alberto de la Madre de Dios. Voy a volver anteriormente. Es lo mismo, es la misma idea. La pureza, la estereotomía de la piedra, es la misma idea. Mismo concepto arquitectónico. 1620 y tantos, 1630 aproximadamente. Yo supongo que todo el mundo sabe que el rey Felipe III traslada temporalmente la corte a Lerma. Fijaos, y tan temporal, porque solamente estuvo 5 años la corte en Lerma. Traslada la corte temporalmente a Lerma y para levantar los edificios oficiales y algunos otros, llama a frailes carmelitas, entre los que estaba Fray Alberto de la Madre de Dios. Este que había hecho, o sea, que había hecho, no, que iba a hacer con sus planos el santuario de la Vera Cruz de Caravaca de la Cruz. Aquí os presento al rey Felipe III y a su esposa Margarita de Austria, pero quiero presentaros a otro personaje. Quiero presentaros a este señor. Este señor es el obispo José Esteve. El obispo José Esteve era valenciano. Era el obispo de Orihuela y es el obispo que tiene la diócesis cuando se asigna el título de colegiata a la iglesia de San Nicolás. Para aquellos que no lo sepan, y esto ya prácticamente entra en el terreno de lo detectivesco, cuando no de la prensa rosa, el obispo Esteve era el confesor de la reina Margarita de Austria. Y pensad en la relación. Si el obispo Esteve es el confesor de la reina va donde vaya el rey. Y si el rey se va
temporalmente a Lerma, la reina también se va a Lerma. Y con la reina se va a ir su confesor. Porque, ojo, antes los obispos no estaban obligados a residir en sus diócesis. Esto es lo que me lleva a mí a plantear que el obispo Esteve, en Lerma, porque estaba en Lerma, que el obispo Esteve trajera planos de algún arquitecto carmelita. Digo carmelita, ¿tenía que ser forzosamente religioso? Pues no tiene por qué. Pero viendo las semejanzas que hay entre las obras de Caravaca de la Cruz y la de Alicante, yo me inclino a pensar que el autor del edificio de Alicante, de las trazas, es decir, del diseño original, es un fraile carmelita, porque los carmelitas en aquellos momentos tenían la más elevada cultura, casi más que los dominicos. Y eso que los dominicos estarían como en el top de las órdenes religiosas en cuanto a cultura. Mi teoría, mi propuesta, que bueno, no puede ser demostrada documentalmente, pero en ocasiones los historiadores del arte no tenemos los documentos, porque claro, pensad que sería muy fácil llegar al archivo y encontrarse el documento del contrato que dijera este monumento lo construyó tal persona en tal año. ¡Hala, pues ya hemos acabado! En este caso, la iglesia de San Nicolás, yo lo primero que hice fue rechazar de plano la autoría como arquitecto, es decir, como tracista de Agustín Bernardino, por todo esto que hemos visto. Porque Agustín Bernardino, en las obras que hace, que se conservan, se muestra como un arquitecto un poco más torpe. No conoce tanto los tratados, o al menos no demuestra conocerlos tanto como en San Nicolás. Y desde luego, en las obras de arquitectura de Bernardino no se acusan las proporciones, ni la geometría, ni la pureza que hay en San Nicolás. Por todo ello, yo rechacé la autoría de Bernardino en este edificio. Pero es que, claro, la pregunta era obligada. Si no es de Agustín Bernardino, ¿de quién es este edificio? Bueno, pues mi propuesta es del fraile carmelita, Fray Alberto de la Madre de Dios, por las semejanzas de este edificio de Alicante con el edificio de Caravaca de la Cruz y con otros muchos. No he traído más por no aburriros, pero si curioseáis, desde el convento de la Encarnación de Madrid hasta el convento de San Esteban, es decir, edificios importantes que tienen la misma apariencia desornamentada, donde la belleza está transmitida solo a la piedra, a su corte, a su estereotomía. Y es por ello por lo que mis teorías son precisamente que el fraile carmelita, Fray Alberto de la Madre de Dios, es el responsable de las trazas de esta iglesia, cuya relación viene porque el obispo de Orihuela, que es el que trae el título de colegiata, estaría temporalmente residiendo en Lerma, conocería la arquitectura, porque en el caso de Caravaca es así. Es decir, alguien viaja a Lerma y se trae planos para implantar en Caravaca, porque no pudo ocurrir algo así en la iglesia de San Nicolás de Alicante. Bien, pues dicho todo esto, acabamos nuestra primera clase sobre la historia de la construcción.